Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de poder reunirnos a través de este medio de comunicación para estudiar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, la familia, los hijos, el techo, el alimento. En fin, gracias por darnos todas las cosas para nuestro sustento diario y por permitirnos disfrutar de tu obra creadora. Te suplicamos en este día, Señor, que ilumine nuestro corazón y nuestra mente para que el mensaje de tu bendita palabra sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Te suplico que los que escuchan este mensaje en el día de hoy sean edificados y comprendan el amor de Dios que en tu Hijo Jesucristo nos has prodigado, y permíteles ver la gloria y la magnificencia de tu santo amor para que sus vidas sean transformadas y vengan al conocimiento de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta de Juan. Hoy nos corresponde estudiar en Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Según este pasaje, Juan, en nombre de los demás apóstoles, se propone anunciar el mensaje que ha oído acerca de Dios. ¿Cuál es ese mensaje que Juan, junto con los demás apóstoles, ha oído acerca de Dios y nos va a anunciar? Veamos lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El mensaje que Juan escuchó y que nos va a comunicar es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta declaración de este versículo 5 es supremamente importante porque nos habla de dos cosas acerca de Dios. En primer lugar, nos habla del carácter santo y perfecto de Dios. El pasaje dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz describe la pureza y la santidad perfecta de Dios. Esto quiere decir que Dios es sin pecado, amables oyentes. Él es sin mancha, Él es puro, Él es perfecto en su ser y en todas sus obras. Fíjense que el texto no dice que Dios es una luz, sino que Dios es luz. Esto indica que la luz es parte integral de su esencia o de su ser, así como Dios es amor, porque el amor es parte integral de su ser. Así también Dios es luz. En otras palabras, el mensaje que Juan nos está anunciando es que Dios es completa y absolutamente santo, santo, santo. Es decir, puro, sin sombra de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia y de tinieblas en su vida. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 de Timoteo
capítulo 6, versículo 16, lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Este pasaje nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, porque Él es la luz. Su esencia es luz. En otras palabras, su esencia es la perfección moral e integridad perfecta que ningún otro ser tiene en el universo. Él es luz, Él es perfecto en todas las cosas. Aprender esto de Dios nos lleva a reflexionar en algo muy importante. Debido a que el hombre, por su pecado, tiene un concepto muy elevado de sí mismo y un concepto muy bajo y distorsionado y simplista acerca de Dios, entonces cuando Dios se revela al hombre, lo primero que muestra es su carácter santo y perfecto. En otras palabras, lo primero que muestra es su luz admirable y enceguecedora, que es más brillante que el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y para qué hace eso nuestro Dios? Para que podamos entender realmente quiénes somos y cuál es nuestra condición pecaminosa delante de Él. Si primero no entendemos el carácter santo y perfecto de Dios, no podemos entender nuestra pecaminosidad. Así es, amables oyentes. Si Dios revela su santidad, entonces nosotros podemos ver nuestra imperfección debido a nuestro pecado. Por tal razón, Dios se revela al hombre y le muestra que Él es santo, 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 para que el hombre pueda entender su insignificancia y su pecaminosidad delante de la pureza y santidad de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6, dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La santidad, la presencia y la cercanía de la luz de Dios frente a Moisés hizo que Moisés cubriera su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y por qué razón tuvo miedo de mirar a Dios? Porque inmediatamente entendió su condición pecaminosa. Entendió que Dios podía destruirlo y fulminarlo con su santidad debido a su pecado. Vemos aquí cómo Dios, al revelar su santidad, su luz, el hombre reconoce su bajeza y su pecaminosidad y le da miedo mirar la luz de Dios. Pero también esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 al 18. Noten lo que dice el texto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí en este pasaje, donde Juan tiene la visión de Cristo glorificado, que el rostro de Cristo glorificado era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Juan entendió la santidad, la pureza y la majestad de aquel que le hablaba y que se le revelaba, dice el texto que cayó como muerto. Así es, amables oyentes, cuando Dios se revela a nuestra vida, nosotros podemos ver la insignificancia nuestra y la gran pecaminosidad de nuestro corazón. Por eso, estos 2 ejemplos que he puesto nos muestran cómo se reconocieron estos hombres al ver la luz o la santidad o la majestad de Dios. ¿Recuerdan ustedes, amables oyentes, que Pablo, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo la iglesia, una luz se le apareció? Y dice Pablo que esa luz era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando vio la luz, él también cayó como muerto y quedó ciego, porque la luz de Cristo, su santidad, su perfección, se reveló a su vida. Así es que cuando Dios se revela a la vida del pecador, el pecador comprende que no es nada, que es miserable y que no tiene ningún valor en sí mismo debido a su pecado. Y en segundo lugar, esta declaración de Dios como luz, en el versículo 5, indica que solo Dios es nuestra verdadera luz y la verdadera guía en este mundo. Así como es imposible caminar sin luz en las tinieblas, sin llegar a caernos, así también es imposible, sin la luz de Dios, guiar correctamente nuestro caminar en este mundo que está en tinieblas por el pecado. Si la luz de Dios no guía nuestros pasos, caemos en las profundidades de la maldad y nos perderemos para siempre. La luz de Dios en este mundo es Jesucristo. Él es la revelación de la luz eterna de Dios en este mundo para el hombre. Tenemos que conocer a Cristo, amables oyentes, porque Él dijo de sí mismo que Él era la luz del mundo. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 13 acerca de esta verdad de Jesucristo como la luz del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como vemos, este pasaje nos revela claramente que el Verbo, que es Cristo, se hizo carne, y la escritura que leímos nos muestra que en Él estaba la vida, y la vida de Él era la luz de los hombres. Dice el texto que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo a alumbrar a los hombres que estaban en pecado. Esa luz es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Por eso usted y yo debemos creer y confiar en Él, porque solo Él nos puede guiar en este mundo, y solo Él, por su santidad y perfección, puede justificarnos delante del Padre Celestial, amables oyentes. Tú tienes que creer en Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. En el texto que estamos estudiando en el día de hoy, Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así es que, amable oyente, la luz del mundo es Jesucristo, tal como Juan mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 35 al 36. Escuchen lo que dijo el apóstol Juan, el mismo que está escribiendo esta carta. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Tenemos que creer en la luz, y esa luz es Cristo, el que vino al mundo, porque Él es la luz del mundo, que vino a este mundo para que nosotros no anduviéramos en tinieblas y pudiéramos ver el camino que nos conduce a la salvación. Un día usted y yo moriremos y nos presentaremos ante el juez del universo. Y si no vamos justificados en la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros, y si nosotros no guiamos nuestra vida en este mundo por las palabras de Cristo, por el ejemplo de Cristo y por la luz y la iluminación de su bendita palabra, nosotros nos perderemos, porque Jesucristo es la luz del mundo. Él dijo lo siguiente en Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que claramente este pasaje nos dice que Él es la luz del mundo, y el que sigue a Jesucristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo es tener la luz de la vida. Seguir a Cristo es andar en luz. Seguir a Cristo es vivir para Dios. Seguir a Cristo es tener comunión con el Padre, porque Él es el único camino al Padre. No hay otra manera en que usted y yo podamos ser salvos, porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es, amables oyentes, solo Jesucristo puede guiar nuestros pasos en este mundo, y solo Jesucristo puede reconciliarnos con el Padre, porque Él es la luz que vino al mundo para salvar a los pecadores y para que no anduviéramos en tinieblas en este mundo lleno de maldad por el pecado. Ahora continuemos con el versículo 6 de nuestro pasaje. Primera de Juan 1:6. Dice así la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como Dios es la luz, Él no puede tener comunión con las tinieblas, amables oyentes, es decir, con el pecado. La luz y las tinieblas son antagónicas,
contrarias. Donde está la luz no puede haber tinieblas porque la luz las disipa. Por tal razón, cualquiera que diga tener comunión con el Dios de luz, pero que anda en tinieblas, está mintiendo. Está siendo hipócrita porque está aparentando algo que no es. En lugar de practicar la verdad, está practicando el pecado. Y practicar el pecado es andar en tinieblas, y andar en tinieblas es andar sin la dirección y la santidad de Dios que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Por tal razón, podemos concluir que el hombre que anda en tinieblas es porque se niega a vivir en conformidad con la luz de la palabra de Dios. Por tanto, no puede decir que tiene comunión con Dios. Reflexionemos por un momento, amables oyentes. Juan está escribiendo a cristianos. Lamentablemente, el mundo y las iglesias están llenas de personas que dicen tener comunión con Dios, pero viven en tinieblas porque viven en la práctica del pecado. Él dice en el texto, si decimos, es decir, si nosotros los que nos llamamos cristianos andamos como los impíos, si no nos diferenciamos de ellos, sino que vivimos practicando el pecado como ellos lo practican, estamos siendo hipócritas, mintiendo descaradamente y dando un pésimo testimonio, siendo de tropiezo a los demás. Y la palabra de Dios dice que hay de aquel que haga tropezar a alguno de aquellos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino de asno y se le echara al fondo del mar. Así es que, amables oyentes, es muy importante que usted y yo entendamos esta gran verdad. No podemos andar diciendo que somos cristianos si nuestra vida no testifica con hechos que realmente estamos en luz. Porque como les dije, lamentablemente, el mundo y las iglesias están llenos de personas que dicen tener comunión con Dios, pero viven en tinieblas porque viven en la práctica del pecado y contrario a lo que profesan con sus labios. Usted se encuentra una persona y le pregunta si cree en Dios y si tiene comunión con Dios, e inmediatamente esa persona le dice, claro que sí, yo soy muy creyente, yo voy a misa, yo voy a culto. Pero usted se pone a mirar su vida y su vida es totalmente contraria a lo que él dice ser. Realmente es una persona que no ora, una persona que no tiene comunión con Dios y que sus hechos testifican que son lo contrario a lo que profesan con sus labios. Esto no puede ser así, porque andar así es andar en tinieblas, andar en hipocresía, y Dios abomina a los hipócritas, Dios abomina a los mentirosos, y un día los echará fuera para siempre. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo, porque Él es el único que puede cambiar nuestro corazón de verdad y darnos una nueva mente y un nuevo corazón para que vivamos conforme a su verdad. Por eso hoy le invito nuevamente y le insisto nuevamente a venir al Dios de la luz, porque solo el Dios de luz puede mostrarle tu pecado y hacerle ver que por tu miserable condición pecaminosa estás destituido de la gloria de Dios, y solo en Jesucristo puedes realmente ser salvo y tener comunión con el Padre. Ven hoy a Jesús, Dios te está llamando. Ven a Él y rinde tu vida a Él, porque solo Él le puede perdonar y guiar a toda verdad. No deseches el llamado que Dios te hace a través de este medio de comunicación. Inclina tu corazón, ríndete a Él reconociendo tu miserable condición pecaminosa, y sólo así el Señor limpiará tu corazón. Que Dios te llene de la gracia
salvadora, y hoy puedas conocer la salvación que solo Cristo puede dar, y le permita hoy entrar a formar parte de la familia de Dios por el arrepentimiento y la fe en la obra perfecta que Cristo hizo a nuestro favor. Que Dios salve a muchos en este departamento y en esta nación que tanto necesitan del perdón y del amor de Cristo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.